Bueno, saben que tengo una palabra para ustedes, pero quiero hacer mención de el pastor Carlos y la pastora Estela, que los amo tanto. No sé por dónde están. Ah, allá están, bien, bien. Son hermanos que hace muchos años que los conozco, que los amo, y vine porque me deben plata hace muchos años y capaz que hoy, bueno, pero es una bendición verlos realmente, ¿eh? Los amo, los amo. Bueno, saben que hoy hay algo lindo, espero que de la misma manera cuando yo recibí la palabra de Dios puedan recibirlo ustedes. Yo tenía un pacto diabólico con todos los dueños de los boliches de San Telmo en ese tiempo, porque yo sin darme cuenta lo que hacía era con ellos tener una relación. Ellos me dejaban a mí vender drogas y yo tenía que llevar gente para que consuman. O sea que era algo bravísimo. Yo tuve graves problemas con las adicciones durante muchos años, más de lo que te imaginas. Cuando a mí alguien me pregunta, pastor, ¿conoces el infierno? Yo lo conozco perfectamente. Sé de qué se trata. Sé lo que es la oscuridad. Viví en la oscuridad durante muchos años de mi vida. Y yo directamente tenía esa posibilidad, como vendía drogas y era adicto, tenía graves problemas porque consumía lo que tenía que vender y muchas veces tuve que desaparecer del barrio durante mucho tiempo. Varias veces me encontraron y bueno, tuve justamente consecuencias, ¿no? Golpizas me han dado por haber consumido lo que tenía que vender. Estuve preso, tuve problemas con la ley. La verdad que Satanás me utilizaba. Yo fui liberado de demonios, yo estaba endemoniado. A mí me liberaron de demonios en la iglesia. Pero, ¿saben una cosa? Soy un hombre agradecido, porque nunca en mi vida imaginé que iba a poder sobrevivir de todo eso, porque mi meta era morir. Encima había crecido en una familia con un combo bastante interesante. Papá alcohólico, mamá depresiva, que visitaba a todos los brujos, y saben que mi papá ejercía violencia de género en casa. Era un hombre que cada vez que tomaba alcohol era tremendo las cosas que pasaban en mi casa y yo la vi a mi mamá internada muchas veces de las golpizas que le daba a mi papá. Yo crecí con mucho odio justamente de haber visto las palizas que mi papá le daba a mi mamá. Mi mamá internada, mi papá lo llevaban preso y yo con 5 o 6 años me llevaban con los vecinos. Y yo crecí así, de esa manera, era mi forma de vida. Vivíamos en un conventillo en Avellaneda, en Sarandí, y era un lugar heavy también donde nosotros vivíamos, ¿no? Y yo vivía en una habitación tan chiquitita, era de chapa y de madera, y teníamos la cocinita con una mesa y 2 sillas. Nosotros éramos 3, así que siempre había uno parado. Y después teníamos la cama de mi mamá, mi cama y un ropero. Eso era todo lo que teníamos en casa. Y justo en la cocina de mi casa, justo en la esquina, entre las chapas y las vigas de madera, había como un hueco. Y el lugar donde vivíamos, era el nido de ratas del conventillo. O sea, que todas las ratas del conventillo paraban ahí. Cuando nosotros entrábamos a casa teníamos que hacer ruido porque las ratas salían. Y a mí me quedó un trauma con las ratas. Saben que era un tema. Y no te estoy hablando de lauchas, te estoy hablando de ratones, ¿no? Eran ratones grandes. Y yo cuando abríamos la puerta, prendíamos la luz y escuchaban... Y empezamos... Y veía por ese hueco, veía las ratas. 1, 2, 3. Una noche, nosotros, ¿sabían lo que jugábamos cuando éramos pibes? Mi papá me decía, a ver, ¿cuántas pensás que ratones vamos a cazar hoy? Ese era nuestro juego. Una noche cazamos 16 ratones. Ese era nuestro juego, era ese, imagínate. Nací con mucho odio, con mucho resentimiento. A medida que iba creciendo me di cuenta que mi papá ejercía violencia con mi mamá y la verdad que tenía mucho odio. Empecé a enfrentarlo
Y mamá, dado su depresión, intentó quitarse la vida 3 veces y las 3 veces lo hizo delante mío. Así que yo crecí con muchos traumas, ¿no? Yo soy terapeuta, trabajo con las emociones hace muchos años, soy psicólogo de grupos, trabajo hace mucho tiempo con adicciones, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Cuando entré a los caminos del Señor me di cuenta realmente que yo tenía una vida emocional totalmente enferma. Mis emociones estaban dañadas terriblemente. ¿Saben lo que me mantuvo vivo durante muchos años? La promesa que yo había hecho. ¿Cuál fue la promesa? Mi promesa era, algún día voy a matar a mi papá. Esa promesa a mí me hizo vivir durante mucho tiempo. Mi intención era algún día poder matar a mi padre. Cuando me preguntan, ¿sabés lo que es odiar? Sí, sé perfectamente lo que es odiar. Si yo odié a alguien fue a mi padre. No te imaginás, ni idea tenés de las cosas aberrantes y vergonzosas que yo le vi hacer a mi papá para con mi mamá. Fue tremendo. Tenía problemas de adicciones desde muy chico, ya a los 13 años había empezado a consumir, y mamá, como visitaba brujos hace muchos años atrás, quizás algunos se acuerdan que vino un brujo de Brasil que se llamaba Garrincha. Todos los que se acuerdan tienen más de 50 años, miren. Y escuchá, este Garrincha salía en televisión y decía que curaba, que era un brujo. Y mi mamá vio a Garrincha y me dijo, vos vas a ver a Garrincha. Y yo no me importaba nada en ese momento, ¿no? Y entonces hizo como en Quilmes, hizo una campaña Garrincha, y entonces había que ir ahí y él curaba, él con sus otros brujos. Yo solamente podía estar ahí drogado, si no, no iba, imagínate. Así que mi mamá me levantó a las 3 de la mañana para hacer cola para ir con los brujos. Así que estábamos en Quilmes, en un lugar descampado, haciendo cola desde las 3 de la mañana para ver a un brujo. Yo estaba totalmente drogado, no tenía sentido mi vida, triste, oscuro, como los hinchas de River, así más o menos así, ¿no? Y ¿saben una cosa? Ahí se van dando cuenta de qué cuadro soy. De Boca. Es el único cuadro bíblico. Dice la Biblia, de la boca sale la alabanza. ¿Amén? Bueno, y eran las 3 de la mañana y estábamos haciendo cola para ver al brujo. Yo no podía caminar de lo drogado que estaba, ¿no? Y mi mamá me decía, mirá cómo está, siempre así, siempre drogado. Yo no me podía parar. Y de repente entramos a la carpa. No me atendió Garrincha, pero me atendió un hombre todo vestido de blanco, grandote, y le dice a mi mamá, ¿qué le pasa a usted, señora? Este que se droga, este era yo. Y entonces me dice, sentate, ¿vos te drogás? Sí, le dije, sentate acá. Me sentó en una silla. Me senta ahí y empieza a dar vuelta alrededor mío. Y empezó. Me mando la maldición de Gallardo. Yo lo miraba y decía, este está más loco que yo, decía yo, ¿no? Y de repente agarra, prende un habano, fuma y me tira todo el humo. Yo dentro mío que estaba drogado decía, este está más drogado que yo todavía. Después agarra, toma, creo que era como una sidra, toma y me la tira así. Me sució, digo, qué asqueroso, decía yo. Entonces yo ya me quería ir, no entendía nada. Y de repente dijo, traigan la paloma, trajeron una paloma, le cortaron el cogotito y me tiraron toda la sangre arriba mío. Oh. Yo dije, qué película. No curto más, yo pensaba que estaba viviendo, no sé, un momento raro de mi adicción, ¿no? Y entonces agarra y le dice a mi mamá, bueno señora, ya está curado. Mi mamá dice, ¿está curado? Sí. ¿En serio? Sí. Pero lo único que tiene que hacer es cuando llegue a su casa, le da y toma estas 15 pastillas juntas, se las da a tomar las 15 juntas, que las tome todas así, de a 4 a 5, que se las tome todas y ya con eso termina. Bueno, imagínate, le di una tableta. Lo primero que hacemos cuando llegamos a mi casa, ¿qué es? Mi mamá me dio las tabletas para tomar pastillas. Las pastillas eran para ir de cuerpo, ¿no? Entonces yo me las tomé todas, claro. Me dije, el brujo, mi mamá dijo, te dijo este hombre, tomalo. Tomé todas. Ahora, en algo tenía razón el brujo.
Durante una semana no me drogué, pero porque no pude salir del baño, ¿entendés? Pero ahora, yo no me daba cuenta que cada vez me estaba metiendo en un mundo oscuro. Mi mamá me estaba metiendo en un mundo oscuro que tenía que ver con las brujerías. Mamá andaba con parapsicólogos, andaba con gente que limpiaba la casa, andaba con el péndulo, andaba con... no te imaginas, mi casa recontra tomada por Satanás. Y un día, como le contaba, quizás alguno de los chicos que está acá se acuerda, cuando fuimos a ese evento hace un par de meses atrás, yo iba caminando por la calle Florida y tenía que cruzar la calle Corrientes. Yo tenía el aspecto, ahí me decía el pastor Carlos, me decía, contadlo de... Bueno, ahí está, ahí te lo cuento. Tenía el pelo acá. Usaba un aro con pluma, sombrero, ojota y musculosa. Hermoso, vos no sabés lo que era. Encima los hippies tenían pinta y tenían fama de sucios, porque no se bañaban. Y yo era re hippie, o sea que era re hippie. ¿Cómo le vas a decir re sucio, pato? Y yo venía con todo mi aro, con todo mi aspecto de hippie, porque yo cantaba de noche, yo andaba con mi guitarra por todos lados, venía caminando, me paré en Corrientes, Avenida Corrientes. Claro, ahí te paraste cuando te agarra esa esquina, se llena de gente en un segundo. Florida y Corrientes es la clásica esquina. Llegué ahí, se llenó de gente. Yo estaba así con mi guitarra y no sé qué pasó, que veo una mano que aparece por ahí y me dice, flaco, toma, para vos. Gracias. Y agarro un papel y me hace así. Yo le hago gracias. Yo digo, me invitó a un recital. Y cuando empiezo a leer, wow. Decía, Iglesia Evangélica te invita a una... Se me transformó la cara. Lo miré. Me miró. Nos miramos. Hice un bollito. Se lo tiré. ¿Sabes dónde le pegué? En el ojo. Yo dije, acá me agarro a trompada. Y cuando yo me acomodo como para boxearme con él, agarra y me pone toda su mejor cara de creyente y me dice, que Dios te bendiga. Y me dice algo como, algún día vos vas a estar de este lado. Cuando me dijo así, me dio un odio bárbaro. Cuando le voy a pegar con la guitarra, se cortó el semáforo, la gente empezó a cruzar. ¿Sabes qué desapareció? Dios lo hizo invisible, pero desapareció. No lo encontraba por ningún lado, se me fue. Bueno, pasaron muchos años después de esa experiencia. Muchísimos. Me convierto. Estoy en la iglesia con mi aspecto de hippie, una semana de creyente, una semana limpio después de años de haber estado en la oscuridad, con todo el fuego de Dios. Yo le decía, pastor, quiero ir a predicar, tenemos que ir a predicar. Y éramos un grupito de 6 o 7 o 8 chicos, jovencitos, que el más antiguo tenía un mes. Éramos todos nuevitos. Y todos le decíamos, vamos a repartir folletos, pastor. Bueno, vamos a ver, mañana vienen a las 3:30 de la tarde acá. Y van a repartir folletos. Estábamos en San Telmo, ¿no? Cerca del Parque Lezama. Bueno, llegamos el otro día, 42 grados de temperatura. No había nadie en la calle. Los únicos locos éramos los 8 nuevitos que estábamos ahí en la puerta de la iglesia, que nos estábamos derritiendo. A las 3:30 estábamos en el peor horario, 42 de sensación térmica. Era un desastre. Y de repente lo vemos al pastor que venía todo sudado, cansado, como diciendo, por esto loco, tengo que venir acá. Bueno, llegó muchachos, bueno, ¿trajeron los folletos? Sí. Bueno, a ver, pónganse acá en fila, voy a orar por usted. Y empieza todos con los folletos contentos, ¿entendés? Estábamos felices que íbamos a trabajar por primera vez para el Señor. Y el pastor, Señor, bendigo estos mafiosos, digo estos hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, bueno, que salgan. Y salimos, cada uno para cada lado. Wow. Y yo ahí, folletos, la primera vez que salía, mi primer trabajo para Dios. ¡Wow! Yo se iba caminando, no había nadie, 42 de sensación térmica. Y de repente vi a 2 hippies que eran como yo, con el pelo largo por enfrente. Dije, no, a estos no les doy, estos son pecadores. Dije, ¡wow! Yo ya era santo, ¿no?
Y viene uno que venía bien vestidito, todo, le dije, Franco, ¿sí? Tomá, me acerco y le digo, para vos, gracias, lo agarró con una onda tremenda. Y yo, ahora baja Jesús, me felicita, me lleva al tercer cielo. Yo pensé que ahí iba a venir la gloria de Dios. Yo me imaginaba que Él me iba a decir, me cambiaste la vida, Dios me hizo todo ahora a través tuyo, gracias, flaco, no sé. Yo me imaginaba algo y de repente empieza a leer, se le transformó la cara. Me miró. Lo miré. Nos miramos. Hizo un bollito. Y me lo tiró. ¿Sabes dónde me pegó? En el ojo. ¿Sabes lo que le dije yo? Que Dios te bendiga. Algún día vos vas a estar de este lado. Ahora se llama, creo, Dante Gebel. No. Pero hubiera estado bueno, ¿no? ¿Por qué te comparto? Siempre comparto esto cada vez que voy a un lugar. ¿Por qué? Porque fue una de mis primeras enseñanzas. Lo primero, escucha bien, lo primero que aprendí, lo que sembrás, lo vas a recoger. Todo lo que sembrás lo vas a recoger hoy, mañana o el año que viene. Pero que lo vas a recoger, lo vas a recoger. Dios me enseñaba así a mí. Yo lo tenía que ver en vivo y en directo. Entonces empiezo a aprender de esa manera. Mi mamá, una persona, empezó, cuando se convirtió al Señor, mi mamá tenía palabras que yo le trataba de enseñarle que no las dijera, que no hablara de tal manera, ¿no? Y un día yo estaba, ya tenía un compañero en el seminario que era coreano, y él, ¿sabes qué? Me dijo, Freddy, ¿predicaste alguna vez en una iglesia coreana? Le dije, no, ¿por qué no? Ven y dale. Y entonces dije, bueno, armamos un domingo y me invitaron a una iglesia coreana en Parque Chacabuco, en la avenida Castañar, una iglesia enorme. Entonces mi mamá tenía un grave problema con su palabra, con su boca, porque mi mamá era... ¿Vieron esas personas que dicen, ya te dije, ojo, tené cuidado? Pero cosas a veces que eran medias diabólicas, porque todavía tenía su vieja vida, ¿no, mi mamá? Entonces yo me estoy vistiendo, y cuando me estoy vistiendo de repente, ya se me hacía tarde, y tenía un agujero en la media, así en el agujero gordo. Hacía así, sacaba el dedito, hacía, bueno. Y mi mamá me dice, pasa y me dice, Freddy, sacate, mirá si te lo ven en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué mala onda, mamá? ¿Quién me lo va a ver en la iglesia? Bueno, pues me puse todo y salimos. Llegamos a la iglesia, hermoso, el pastor me empieza a enseñar las instalaciones del lugar. Entonces me dice, Freddy, sentate que ya va a empezar el culto. Me siento adelante. Pasan los chicos que se van. Pero antes de subir, acá había asientos, ¿no? Antes de subir al púlpito, veo que todos se sientan y ahí me di cuenta que en esa iglesia tenían una costumbre. Se sacaban los zapatos para no tocar el púlpito. Vos te reís porque vos no estabas ahí. Y yo dije, la media. Y mi mamá, te dije. Y yo dije, por tu culpa, la palabra tiene poder. Y mi mamá, viste, la clásica. Y entonces empezó el culto y yo empecé, no sé, movía los dedos, no sé si lo quería tejer con las uñas, no sé qué quería hacer. Y yo sentía que el agujero se agrandaba cada vez más. Y en un momento, ahí me vino la inteligencia de un buen hincha de Boca. Dije, entonces mira lo que hice. Cuando me invitan a pasar, yo paso, me siento, me dice, para sacarme los zapatos, ya me dijo el pastor, ¿viste? Me dijo, ¿viste que acá tenemos saco? Sí, ya sé, me dije. Cuando me la saco, me doy como vuelta para que la gente no me vea y agarro la media, esto por si te pasa alguna vez. La tiro para adelante y la tomé entre los dedos. Entonces subo al púlpito, pase pastor, sí voy. Pero los hombres no podemos masticar chicle y pensar y hablar, ¿viste? Que podemos hacer una sola cosa. Claro, empiezo a predicar y, sí, porque el Señor... Y ya empecé a mezclar la prédica
Ya empecé a mandar cuando María Magdalena fue crucificada, cualquier cosa empecé a mandar. Me tomó el espíritu en medio de la prédica y empecé, porque el Señor. Y yo veía que todos bajaban la cabeza y yo los miraba. Yo dentro mío decía, qué respeto que tiene la iglesia coreana. Agachan la cabeza para escuchar. No, me estaban mirando el agujero que tenía. Escuchá bien. Ojo con la palabra. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. ¿Bien? Entonces, así fuimos creciendo en la vida. Así fuimos creciendo, tranquilo. Y ahora estamos viviendo un tiempo. Yo podría invitar un rapidito a los músicos nada más, que quiero cantar una canción antes de empezar. Rapidito a los músicos que están fumando atrás, creo. Los que están. Ah, acá hay uno, dos. Porque la letra de este tema tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora. Yo la estoy cantando mucho en la iglesia. Porque amo tanto al Señor. ¿Cómo no alabar a aquel que me sacó de tantas cosas? Pero estoy aprendiendo algo que tiene que ver con lo que dice esta alabanza. A ver, si empezamos. Yo la voy a cantar. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. Y a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. Y a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. Y a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. Y a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. ¿Sabe qué me está pasando esto? Este año cumplí 40 años de creyente. He pasado por diferentes pruebas y situaciones en mi vida.
pero sigo entendiendo que Dios sigue trabajando en mi vida y que hay desiertos y que hay caminos que muchas veces vamos a tener que atravesar. Pero qué bueno es que si en esos desiertos y en esos valles de sombras y de muerte lo podemos atravesar con Él. Porque si atravesamos esos caminos con Él, seguramente Él va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso, querido. Gracias. Gracias. ¡Qué bueno! Y así estamos viviendo, creciendo y haciendo cosas. Hay una palabra en mi Reina Valera, en Génesis, capítulo 50, versículo 22. Si yo tuviera que resumir el libro de Génesis y la vida de un hombre, es justamente este versículo. Aquí encierra todo lo que pasó en la vida de un hombre. Y es justamente la vida de José. Pero quiero ir para otro lado con la prédica, porque quiero hablar sobre cómo hay personas que atraviesan los desiertos rápidamente y fuertemente, y cómo otros con el Señor también la pasan, pero a veces somos tan tercos que pasan años para que yo tome la decisión de ir a los caminos de Dios. Vamos a ver dos personajes hoy, José y Mefiboset. Dos personajes. Cuando estaba armando la palabra con mi esposa, fue algo tremendo porque a través de lo que ella me dijo pude armar la prédica de hoy. Y estábamos charlando justamente acerca de lo que vamos a compartir ahora. Dice el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Esto solo. Si yo tuviera que resumir la vida de José, hay 4 cualidades en este versículo que es un resumen de todo lo que él vivió. Escuchen esto. Dice que habitó, decía habitó. Habitó José en Egipto y en la casa de su padre. Y vivió, decí vivió. José 110 años. Y vio, decí y vio. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Manasés fueron criados, decí crió, sobre las rodillas de José. O sea, que José habitó, vivió, vio y crió a toda su familia, ¿saben dónde? En Egipto, en las tierras de la prueba. Cuando hablamos de Egipto, nosotros los creyentes simbolizamos a Egipto como las tierras de las pruebas. Por eso cuando alguien le pregunta a alguien, che, ¿cómo andás? Y bueno, ando atravesando por las tierras de Egipto, tiene que ver con que ando en pruebas, no estoy tan bien, estoy en soledad, porque el desierto representa eso. Cuando vemos la vida de José, todas las cosas que él vivió, yo no voy a hablar de todo lo que él vivió, porque la gran mayoría de lo conocemos, ¿se acuerdan? A ver, algunos detalles de ustedes. ¿Qué se acuerdan de José? Rápido. Fue vendido. ¿Por quién? Por sus hermanos. ¿Qué más se acuerdan de él? Fue acusado falsamente. Bien, ¿qué más? Interpretaba sueños. Bien, ¿qué más? Era el preferido de papá. ¿Cómo? Tenía una túnica de colores. Vieron que más o menos conocemos la gran mayoría. Pero si hay alguien acá que quizás no conoce, bueno, fue él celado por sus hermanos. Los hermanos hicieron como un plan diabólico para sacarlo de la familia. Lo vendieron, le hicieron creer al papá que había muerto. Y de repente él, teniendo todo, no tuvo nada.
siendo como preparado para ejercer un rol muy importante dentro de su entorno familiar. Entonces, de repente pasó de tener todo, una familia, a no tener nada, porque fue vendido como esclavo. Cuando estuvo como esclavo fue preso, pasó por muchas cosas, hasta que Dios lo levantó con gran poder y llegó a ser la segunda persona más importante de Egipto, para resumir un poco su vida. Pero en este capítulo, en el capítulo 50 de Génesis, vemos estas 4 cualidades de José. Vimos que habitó, que vivió, que vio y que crió. Dice que José habitó. La palabra habitar significa tener una casa o tener un edificio o residir en un lugar para vivir. Eso significa habitar. También habitar es vivir y morar en un lugar, en una casa. Vivir habitualmente en un lugar. Todo eso significa la palabra habitar. El que había entendido bien esto, ¿saben quién fue también en el Antiguo Testamento? El rey David. Cuando él expresa en el Salmo 91 justamente lo que experimentó José. Los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. David había aprendido a habitar bajo la sombra de Dios en su tiempo de Egipto, en su tiempo de prueba, en su tiempo de sombras. David la tenía muy claro también, sabía manejarse porque él supo en su oscuridad, en medio de su desierto, buscar la sombra del Omnipotente. Cuando uno habita en un lugar es porque tiene confianza de morar en un lugar. Si yo me meto en un lugar para habitar, tiene que ver que ese lugar me va a dar, me va a cubrir, no va a permitir que me moje cuando llueva, que me va a guardar en el invierno, me va a cuidar. Es un lugar que yo estoy eligiendo porque ese lugar me va a transmitir confianza. Y confianza significa esperanza, seguridad, fe, tranquilidad, intimidad, vigor, ánimo, aliento, creencia, crédito, amistad, franqueza y compañerismo. Eso significa la palabra confianza. En lo espiritual, si yo tuviera que trasladarlo, habitar es vivir donde vive Dios. Es querer lo que Dios quiere. Es amar como Dios ama. José aprendió a habitar en las tierras de Egipto. Egipto no es para cualquiera. Aunque todos en algún momento vamos a tener que transitar por Egipto, Egipto no es para cualquiera. No cualquiera sabe habitar bajo la sombra del Omnipotente en medio de su oscuridad. Muy pocos aprenden a tomarse fuertemente de la mano de Dios en medio de su Egipto. José dijo que él habitó, supo habitar. No en el mejor lugar, ni en el peor, Él aprendió a habitar en Egipto, en el lugar donde justamente simbolizamos nosotros las tierras de la prueba. Que José haya sido trasladado de su tierra a Egipto tenía que ver con una gran prueba que él tuvo que pasar. Pero su vida hizo algo tremendo. Él aprendió a habitar en medio de su dolor, bajo la sombra de Dios. Nosotros necesitamos ser abrigados y morar en un lugar bajo la sombra del Altísimo. Pero hay lamentablemente en este tiempo que muchos buscan ese abrigo en medio de su tormenta, en medio de un desierto, a través de la pornografía, a través del alcohol, de las drogas, a través de las redes en forma extrema. Y saben una cosa, no nos damos cuenta. Yo recuerdo mi casa atada por los brujos, porque mi mamá, en su desierto, sin tener a Dios en su corazón, ella buscaba una sombra que la cubriera, pero no era justamente la del Altísimo. Mi casa estaba tomada por el demonio. Había talismanes abajo de la cama, había cosas raras, había un olor feo en mi casa. Se sentía el olor a muerte en mi casa. Mi mamá sufría de depresión y tenía siempre las ventanas cerradas. Siempre había oscuridad en mi casa. Por eso, ¿saben qué imagen tengo? Yo me convertí,
y a los 2 años se convierte mi mamá. Y cuando salimos los dos de la iglesia y mi mamá con Cristo en su corazón, cuando entró a mi casa, ¿sabes lo primero que hizo mi mamá? Abrió las ventanas y entró la luz. Yo tengo esa imagen que entraron los rayos de luces a mi casa. Nunca me voy a olvidar de eso. Porque el Señor ya estaba haciendo que ella aprendiera a habitar, a pesar de todo todavía, lo que tenía que aprender. Porque nosotros nos ponemos felices cuando alguien entra a la iglesia y acepta al Señor como Salvador de su vida. ¿Amén? Es lo más importante para una persona esa decisión. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero una vez que aceptamos al Señor, yo quiero decirles algo. Tenemos todos los patitos caídos. Dios tiene que levantar todos nuestros patitos. ¿Y sabes quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Decile al que tenés al lado, tenés un par de patitos bajos. Decile. No, no le digas eso. Mira lo que le dice la hermana. No. Bueno, tranquilo. Falta la laguna completa, dijeron algunos por acá. Está perfecto. Ahora, empieza el Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que empezar. Yo empecé a ir, no saben, una vez me invitaron a la Isla Maciel. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez la Isla Maciel. La Isla Maciel es un barrio de emergencia heavy metal, mal, en su tiempo. Ahora capaz que está más tranquilo. Antes había 10 muertos por día, ahora hay 8. Está un poquito más tranquilo. Y me habían invitado a predicar. Me dice, Freddy, ¿podés venir a contar tu testimonio? Sí, cómo no. Yo iba a contar mi testimonio, cómo Dios me había sacado de la droga, ¿viste? Wow, el tipo iba ahí. Eran mis primeros pasos, fui. Voy, empieza el culto y pasa una señora. Yo quiero dar gracias al Señor porque con la mujer que me tiraba tiro en la esquina ya nos arreglamos. Se va la mujer. Sale otro. Yo agradezco al Señor porque tuve 10 años en cana y hoy salí. Gloria a Dios. Después empiezan, mientras contaban esos testimonios, empiezan a los tiros en la puerta de la iglesia. Sale la pastora de la iglesia y dice, che, a tirar tiro a otro lado, ¿eh? Epa. Y empiezan a dar unos testimonios terribles. Yo era Heidi, con las ovejas en medio del monte. No pasó ahí nada, escuchaba, eso recién empezaba, era la primera que entraba. Entonces ya mis testimonios se iban cayendo cada vez más. Y ya pasé así, yo, ¿viste? Cuando pasé, bueno, empiezo a contar mi testimonio y empiezan a los tiros afuera. Yo soy así, ¿viste? Y ellos estaban todos tranquilos, como si nada. Sí, y yo los tiro, yo pensé que se escuchaban como que me pasaban al lado. Vos te reís porque vos no estabas ahí. Y en un momento, ¿sabes qué? Se corta la luz. De noche. ¡Wow! Y yo digo, bueno, se terminó el culto. Y la pastora me decía, dale, dale. ¡Oh! Y yo empecé a gritar. Estaba llena la iglesia, empecé a gritar. ¡Wow! Termina el culto. Yo digo, Señor, gracias por esta experiencia. No me traigas nunca más en la vida. Entonces, cuando vamos a salir, bueno, nos vamos. No salga el que está a los tiros. Había una banda de este lado y otra banda de otro lado que se estaban tirando tiros y nosotros estábamos en el medio. Entonces, espera, llamen a un remis para los pastores. Habíamos sido 3. Entonces, la pastora sale y habla con los dos. Che, dejen de tirar que van a salir los pastores. No tienen más, por un rato. Bueno, pastora, no tiramos. Che, muchachos, no tiramos, listo. Salimos. Lo que te estoy contando es real, No miento en nada. Es más, me faltaría más, pero no me lo creerían. Y salimos por los pasillos y aparece un auto pero íbamos saliendo y veíamos gente con escopeta arriba de las casas. Yo digo, esto es Vietnam. Y cuando llega el auto, de cabeza me tiré así. Nos subimos los 3 y cuando nos van sacando, después me entero que el que manejaba el auto era peor que todos los que estaban afuera tirándose tiro. Llegué a mi casa. Gracias, Señor. Sano y salvo. Ave María Purísima, gracias.
Me quedé ahí tranquilo. Fue una linda experiencia, Señor, ya está. Llega el miércoles, sí, hola. Oh, soy la pastora de la isla. Ah, ¿qué tal, pastora? ¿Podrás venir el sábado que viene otra vez? Oh, bueno, voy para allá. Pero estuvo más tranquilo. Prediqué, solamente hubo gases lacrimógenos y algunos tanques nada más. Pero, ¿y saben que me enamoré del lugar? Estuve 9 años pastoreando ese lugar. Lo que aprendí en el seminario, en los libros, lo viví en carne ahí, tremendo. Imagínate, un día estaba predicando y apareció uno con un sable así de samurái, así. Acá está el pastor. Y entró así. ¿Qué haces vos? Viene así, entra un loco y supone, entra un loco ahora acá. Me ve así, viene con ese. ¿Vos sos el pastor? Y yo dije, no, él es. Digo, ¿entendés? Pero llegó a mí y lo dejó ahí en el altar y dice, pastor, no hago más sacrificios, ya dice, lo dejo para el Señor. Mi alma estuvo con el Señor en el tercer cielo y bajó. ¿Saben una cosa? Pasaron tantos años de estas anécdotas, pero he aprendido algo en esos lugares. A veces no nos damos cuenta cuando atravesamos los desiertos que pasan cosas que Dios nos quiere enseñar. Son detalles que no estamos atentos a lo espiritual y pasan de largo. En los caminos de desierto hay detalles importantes que Dios nos quiere enseñar. José aprendió a habitar en las tierras de Egipto. Tremendo. Él aprendió a habitar. Ahora, la palabra de Dios dice también que él aprendió, dice que José vivió. Y cuando la palabra de Dios habla de vivir, habla de una vida plena. Cuando alguien dice, la palabra dice vivió, es wow, sí que vivió este. Yo me lo imagino a José vital, fuerte, con autoridad. ¿Saben dónde? En las tierras de la prueba. En las tierras de Egipto. Hay algunos que en el desierto no viven, sino que sobreviven. Yo cuando los veo entrar a la iglesia ya sé cómo están. Yo los miro, a mí me gusta mirar a los ojos a los hermanos. Yo los miro y ya sé cómo están. Ya sé cómo están. ¿Viste cuando alguien entra? ¿Cómo andás? Bien. Teníamos una compañera de trabajo, Teresita se llamaba. Venía los lunes y decía, hola Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo le pasaste el fin de semana? Bien. Así era su, no sabe lo que era, terrible. Pero viste que hay hermanos en la iglesia que son recontrapila. Ya ni bien entran, ya entran así. Hola, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Hola, bien, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué te venía? ¿Hay que hacer algo para todos? Sí, sí. No, siéntate, arreglo los cables, vos los ves que están así. Y cuando no tienen nada que hacer, se oran solos, se ponen en el demonio, se lo sacan. Porque están a full. Esas personas tienen vida. ¿Cómo te comportás en tus momentos de desierto? José, en las tierras de Egipto, dice que vivió. ¿Sabes qué importante esa palabra? Supo atravesar su desierto con vida, con dignidad, no sobreviviendo, no diciéndole al Señor, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este desierto? Él vivió. Si me toca pasar por este camino de sombra y de valle, lo vamos a pasar, porque con Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué supo él vivir en Egipto? ¿Saben por qué? Porque él supo encontrar en Egipto a su gran amor. Hay una vieja canción del apóstol Cacho Castaña que decía, a ver si se acuerdan, para vivir se necesita. Mira cómo lo saben los mundanos, ¿eh? Se va. Él decía, para vivir se necesita un gran amor para vivir. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, José en su Egipto aprendió a encontrar a su gran amor, que fue Dios. Qué interesante sería si nosotros aprendemos
como José y como lo vamos a ver ahora con Mefiboset, que en nuestro desierto podemos encontrar en Él al amor de nuestra vida. Que podemos atravesar nuestro desierto de una manera totalmente diferente. Cuando dice vivir, ¿cómo estás viviendo tu prueba? ¿Cómo estás viviendo tu momento tan duro? En mi mejor momento espiritual, cuando todo andaba muy bien, prolijo, todo correcto, todo perfecto, una cosa hermosa, el ministerio crecía todo bien, me entero que era portador del virus del HIV en los años 90. SIDA, positivo. En ese tiempo era sentencia de muerte. Cuando alguien te decía SIDA en ese tiempo, 1 año y medio como mucho, te morías. Cuando me da el médico, me dice, mira Freddy, te quiero comentar, tenés positivo. Y me da. Y me pone la mano en el hombro, ¿no? Era sentencia de muerte. Yo leo y decía, wow. Y sabes que automáticamente la voz de Dios, siento la voz del Espíritu Santo que me dijo, Freddy, predicaste en los buenos momentos. ¿Vas a predicar en tus tiempos de Egipto? ¡Wow! Fue un segundo. Y dije, más que nunca, Señor. Yo recuerdo que levanté los resultados hacia Dios. Le dije, más que nunca, Señor. Y a partir de ahí formé un ministerio que se llamó Portadores de Fe. Y empezamos a hablar en las iglesias del HIV, que no se hablaba. Y empezamos a hablar de las relaciones sexuales. Hago un paréntesis. ¡Ojo con ese tema! Ojo con ese tema. La Biblia subraya ese tema. Yo que tengo contactos con algunas personas que trabajan en el Hospital Muniz, estamos viviendo un tiempo donde hay más contagio de HIV como nunca lo hubo en la Argentina. Y no es juguete. Yo empecé a tomar 50 pastillas por día, 50, porque había aparecido el famoso cóctel de drogas. Eran 50. ¿Sabés cómo te daban la medicación? Te daban 50 pastillas y veían a los 3 meses tus valores. De acuerdo a esos valores, te sacaban 3, te ponían 4, te sacaban 2 de esta, te ponían 4 de esto. Así era. Éramos conejillos de India. Disculpen el término grosero que voy a utilizar, pero me reventaron mi aparato digestivo. Distrofia muscular, terrible. Todavía cosas. Ahora, algo que había hecho en mi pasado, lo estaba viviendo después de muchos años en mi presente. ¿Qué te enseñé al principio? Lo que sembrás, lo vas a recoger. Hoy, mañana o en 15 años, pero lo vas a recoger. Por eso tenés que tener mucho cuidado cómo te comportás en tus desiertos. Me empecé a enfermar, internaciones, había bajado 16 kilos, los trajes me andaban grandes, no daba más. Me estaba muriendo, literalmente. Yo soy un hombre de fe, pero ¿sabes una cosa? Me estaba preparando para morir. Yo sabía que me moría. Algo me decía que partía. Estaba muy mal ese día. Creo que fue el primer día que yo dije, este es el peor día de mi enfermedad, que yo ya creo que ya partía. Ese día yo tenía que ir a predicar a una iglesia. Todos me decían que no vaya porque estaba mal. Habíamos vivido con un grupo de gente. Y dije, bueno, no, yo voy igual porque había dado mi palabra. Llegué al culto, estaba sentado delante de todo. No pude pararme para alabar a Dios porque no tenía fuerzas. Cuando me llaman a predicar, me acuerdo que subí agarrándome así para subir. Nadie entendía nada, claro, no sabía la gente. Y cuando llegué al púlpito hice así, nunca me voy a olvidar. La gente dice, ¿qué le pasa a este? No podía estar parado. Tenía un bosquejo de 7 puntos y empecé a predicar, pero al tercer punto dije, cierro acá, pues no daba más. Y la gente con la que estaba conmigo me decía, vamos, porque me iba a internar. Y yo le decía, ahora vamos. Yo sabía que era mi última predica. Sabía que era mi última predica. Yo lo sabía. Algo acá me había dicho que era mi última predica. Y por eso no quería bajar el púlpito, porque yo me bajaba y no iba a haber más un púlpito. Entonces yo no iba a poder predicar más. Y yo sabía que Dios, lo que a mí si me tenía que sacar algo para hacerme, para matarme, era el púlpito. Porque yo nunca dejé de predicar, desde el primer día. Yo prediqué durante casi 41 años, todos los días predico la palabra de Dios. ¿Y saben una cosa que pasó? Llegué, cerré
el sermón y hago el llamado. Bueno, a ver, los que quieran aceptar a Cristo, que pase. Y para mi sorpresa pasaron muchos. Yo había el 30% del sermón di nada más. Entonces me senté atrás, que había todas unas tarimas de silla, estaban los músicos, empiezan a tocar, empieza a pasar la gente, y los que estaban conmigo me decían, dale, vamos a internarnos. Y yo decía, pará. Yo sabía, estaba disfrutando mi último culto. No daba más. Tenía 40 de fiebre, ya sentía que no se volaba, transpirado, no daba más. Y siento la voz del Señor que me dice ahí sentado, mientras cantaba la alabanza: orá por la gente. Digo, no, Señor, no puedo. No tengo fuerzas. Segunda vez la voz de Dios: orá por la gente. Yo, Señor, no puedo, no tengo fuerzas. Y pasa el pastor de la iglesia y me dice, Freddy, vení, orá por la gente. ¡Oh, Dios! Bueno, pastor. Ni al pastor le hacía caso y al Señor no. Muy bien obedeciendo, me enseñaron bien. Y bajo. ¡Wow! Y empiezo a orar por la gente, no tenía fuerza. Y llego a la mitad y veo que me faltaban como 8 más. Ya no llegaba. Yo digo, bueno, aprovecho acá, hago la última oración y de acá ya me voy ahí. Ya me iba a internar. De ahí me iba a internar. Y me toca una abuela. Le pongo mi mano arriba de la cabeza. Cuando voy a orar me dice, para, pastor. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa, abuela? Yo no daba más. Me dice, muy linda tu prédica, pero vos no sabés lo que es estar enfermo. ¿Qué? Claro, sí, vos de ahí está bien, pero vos no sabés lo que es estar enfermo. Abuela, tengo sida, tengo 40 de fiebre. Me decís, ¿qué me estás diciendo? Ay, pastor, no sabía. ¿Por qué querés que ore? No, porque me duele acá la pierna. Padre, en el nombre de Jesús te pido por la pierna. Se cae la abuela. ¿Por qué querés que ore? Por tal cosa. Señor, en el nombre, se cayó. ¿Por qué quiero? Y empieza la alabanza, empieza a sonar. Se empezaron a caer todo. Y yo agarro, voy corriendo así. Me voy arriba, empieza la alabanza y yo empiezo a dar vueltas. Bueno, no me preguntes. Termina el culto, ya todos me dijeron, vas a internarte. Digo, no, estoy bien. Me fui a casa. Comí como nunca. Tremendo. Fue tremendo. Pasaron 2 meses, voy al médico, me hacen los análisis. Al tercer mes regreso con los resultados y el médico empieza a hacer así el coso. Le digo, doctor, no me preocupe, ¿qué pasa que puse una cara? Freddy, no entiendo, pero el virus no está en tu cuerpo. Escucha. Había aprendido algo más. Había aprendido a vivir en mi desierto de una manera diferente. ¿Sabes qué había aprendido en mi desierto? Nunca dejes de servir a Dios a pesar de tu desierto. No dejes de servir a Dios por tu desierto. Ay, pastor, voy a dejar porque tengo problemas en casa. Vení más que nunca a servir a Dios. Pastor, estoy enfermo, por eso por un tiempo no me vas a ver. Vení más que nunca a la casa del Señor. Pastor, me peleé con una hermana y un hermano, no los quiero ver más. Vení más que nunca. No dejes tu ministerio por tu desierto. José habitó en Egipto, vivió en Egipto. Y dice la palabra de Dios que vio. Dice que él vio. José supo ver con los ojos de la fe en el desierto. Él supo ver. Nadie se lo contó. Sus ojos vieron al rey en su hermosura. Y escucha bien, Dios quiere que veamos nosotros las bendiciones que Él tiene para nosotros. En tu desierto quiero que veas con los ojos espirituales. En tu desierto tenés que ver como Dios ve. En tu desierto tenés que aprender que ya tenés la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 33:17 dice, y tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie te lo va a contar. Cuando menos te lo imagines, tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu esposa, tus padres van a estar aquí alabando al Señor. Nadie te lo va a contar, vos lo vas a ver. Amén. Y por último, con la vida de José, y ahora empezamos con Mefiboset. Dice que él supo criar. Y escuchen bien esto. José habitó, vivió, vio, y la palabra dice que supo criar. Crió sobre sus rodillas. ¡Wow! Cuando escucho que crió sobre sus rodillas. La palabra de Dios es tan clara. Sus hijos y sus nietos fueron criados por José.
Criar es transmitir bendiciones a otros. Criar es hacer crecer a otros y dar buenos ejemplos. Vos que estás enojado con todo el mundo, ¿das buenos ejemplos? A vos que te molesta lo que hizo el otro, ¿das buenos ejemplos? ¿Tu vida está tan bien como para estar ofendiéndote a cada rato? Dice que él supo criar sobre sus rodillas. Tengo una imagen con esto de criar sobre sus rodillas. Mi papá, 1,80 m casi. Mamá, chiquitita. Escuchá esto. Estábamos en casa comiendo. Terminamos de comer y me paro. Mi mamá se puso acá, en un sillón que había, y mi papá se puso en este sillón de acá. Perfecto. Y me acordé de esta palabra. Hay un versículo en la Biblia, en Isaías, que dice que también las rodillas son de bendición. Entonces me acordé de José, de las rodillas. Digo, ¿qué se sentirá sentarse otra vez en la vida del viejo? Entonces me paré y empecé a dar vuelta sobre mi papá. Y estaba mi papá. Voy a poner la rodilla más así, así. Supone que él es mi papá. Entonces yo me paro y hago... Me senté. Llego, acá vienen los mimos, como dice la palabra de Dios. Y mi papá me dice, sal de ahí, grandulón, salí. Me hizo mal. ¿Sabes qué me hizo mal? Mi mamá estaba enfrente. Y vio todas las cosas que me hizo mi papá. Y me dice, nene, vení acá. Vení, me haces así. Y voy y me senté en las rodillas de mamá. Le quebré el fémur y... No. Y escuchá, me senté en las rodillas de mamá y mi mamá me empezó a tocar la cabeza. ¡Wow! Mi mamá haciéndome mimos como cuando era pibe. Volver a estar en las rodillas de mi vieja como cuando era pibe. No quise pararme nunca más. Yo decía por dentro que este momento se pare para siempre. Volver a sentir los mimos de mi mamá sobre mi cabeza. Y esto va para alguien que tiene graves problemas familiares. Que tiene diferencia con papá y con mamá, ojo. José, una persona que supo habitar, vivir, ver y criar a gente en el desierto. Pero ahora ya con esto termino, con Mefiboset. Y te termino a contar la historia con mi viejo. Esta persona vivió en el desierto y acumuló bendiciones de Dios en su vida. Pero yo quiero ir a otro personaje. Hay personas que lo tienen todo y sienten que no tienen nada. Hay personas que están delante de mucha gente, con mucha gente y se sienten solos. Saben que dice la palabra de Dios que este muchacho, Mefiboset, había nacido para ser el futuro rey del pueblo de Dios. Pero una desgracia lo hizo atravesar y lo llevó al desierto, a un lugar que se llamaba Lodebar. Si yo tuviera que a vos hablarte acerca de alguien depresivo que se siente mal en sus emociones, te leería este poema que después fue una canción. Y escucha bien lo que dice. Mirá lo que dice esta canción, este poema que fue hecho hace muchos años. Yo me dejé llevar, sacudieron mi árbol, lo sacudieron tanto que me quedé sin hojas. Me llovió tanto encima que se mojaron mis velas. Quise hacerme a la mar y naufragué en el río. Me he sentido tan solo cuando estuve entre tantos. Yo nunca tuve nada cuando todo era mío. Me duele cuando la gente me aturde en halagos, porque realmente yo lo siento mío a todos, pero yo no soy de nadie. Me he sentido tan solo cuando estuve entre tantos. Quisiera ser carbón ardiendo por el aire. ¡Wow! Decime la verdad.
Yo cuando atiendo personas, me sorprende que el pueblo de Dios venga con ataques de pánico, con depresión, con graves problemas de pornografía, con graves problemas emocionales. Es tremendo. Nosotros tenemos un grupo cada miércoles, que le estaba comentando al pastor, ¿no? Cada miércoles hablamos sobre, yo las denomino encuentros terapéuticos espirituales. Y hablamos sobre estos temas. ¿Te pasó alguna vez sentirte solo cuando tenías a mucha gente alrededor? ¿Te sentís a veces que tenés muchas cosas para disfrutar, pero te sentís que no tenés nada? ¡Wow! Ese es un problema. Mefiboset, dice la palabra de Dios. Hay un texto bíblico que no lo voy a leer, pero está en 2 de Samuel, capítulo 9. Y vas a ver que este joven, que iba a ser justamente rey, ahora aparece como José en el desierto, pero mirá qué historia diferente. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Originalmente el nombre de Mefiboset no fue ese. Originalmente el nombre de Mefiboset era Merib Baal. ¿Saben qué significa Merib Baal? Esto es el que se opone a Baal. Ahí me da más el nombre que se le puso al nieto del rey. El que se le opone a los enemigos de Dios. Era un nombre importante. Pero ¿por qué ahora se llamaba Mefiboset? El que esparce vergüenza, el que derrama vergüenza. Bueno, yo me lo pregunto, ¿no? Bueno, quiero que consideren que el abuelo fue el primer rey de Israel, su papá fue el primer príncipe de Israel, por lo tanto pasó de la descendencia real a la vergüenza de todos. ¿Por qué? Porque a los 5 años tuvo un accidente que lo dejó tullido de los pies y tuvo que huir de lo que Dios tenía preparado para él. Él lo tenía todo y de repente no tuvo nada. Cuando apenas tuvo 5 años cambió toda su vida. El mismo día en que murió su abuelo el rey, el mismo día que murió su papá el príncipe, el mismo día él quedó lisiado de los pies. Desde esa edad él empezó a vivir en la vergüenza. Hace muy poquito una chica me dijo en uno de nuestros encuentros, pastor, hasta que no lo hable, pues yo enseño mucho a expresarnos. Vos tenés que hablar, tenés que sacarte lo que tenés. Vos no podés quedarte callado con lo que viviste, vos necesitas hablar. El tema es con quién hablar. ¡Ojo! Con quién vas a hablar de tus cosas. Hay un refrán que dice, tu amigo tiene otro amigo que tiene otro amigo. Sé prudente. Tu amigo tiene un amigo que tiene otro amigo. Ojo con lo que vos hablás. Entonces, ¿hay que hablarlo? Sí. La palabra dice, confesaos vuestros pecados. Pero ojo con quién hablas. Para eso estamos los pastores, los líderes, para recibir lo que ustedes tienen. Nosotros tenemos un código, nos guardamos, nos quedamos ahí. Pero ojo con quién habla de tus cosas. Este muchacho, Mefiboset, estaba preparado para la descendencia real y de repente ahora, este hijo de Jonathan, el amigo de David, el nieto de Saúl, tenía 5 años cuando dice la historia que su papá y su abuelo murieron en la famosa batalla de Gilboa. Y aterrorizada por la noticia, dice que su nodriza salió huyendo y ahí fue cuando él quedó lisiado en los pies. Esta historia está en 2 de Samuel 4:4, para los que quieran buscarla. Y era costumbre en esa dinastía orientales que cuando un rey tomaba poder, todos los miembros de la familia real anterior eran exterminados. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que matar a todos? Para que el día de mañana nadie pudiera reclamar el trono. Entonces tenían que matar a todos. O sea que si murió el rey y si murió el hijo del rey, tenían que ir a matar al nieto del rey. ¿Quién era el nieto del rey? Mefiboset. Mefiboset desaparece de escena. Cuando lo quieren cuidar, se le caen, quedó paralítico de los pies, mullido, dice la palabra de Dios, y desaparece en la Biblia la historia de él. Desapareció. No lo ves más. Pero después lo vemos otra vez y lo encontramos, que dice que creció lisiado y lejos del rey que lo podía ayudar. Él creció en una aldea que se llamaba Lodebar. Y ya para ir cerrando, escuchen bien, Lodebar. Lodebar estaba ubicado en el este de Jordán. Su nombre quiere decir, no hay pastos, no hay apacentadero. Lo significa no.
y Debar significa apacentadero y pastos. O sea, no hay pastos y no hay apacentadero. Lo Debar. Pero lo Debar también significa la no palabra. Lo significa no y Debar significa palabra también. O sea que era el lugar de la no palabra. O sea que Mefiboset, escuchen bien esto, creció en lo Debar, en un lugar donde no había frutos, donde no había apacentadero y donde no había buena palabra. Nació en un lugar bravo, oscuro, donde no había buenos ejemplos de nada. Lejos del rey que lo podía ayudar. También la palabra de Dios dice que lo Debar significa o representa tristeza, abandono, pobreza, miedo. O sea que él vivió, escuchen bien, el que iba a ser el futuro rey estaba viviendo en un barrio oscuro donde había tristeza, donde hubo abandono, donde había mucha pobreza y donde había miedo. ¿Por qué? Las caravanas que venían de otros lados y tenían que ir a Jerusalén hacían muchos kilómetros más para no pasar por lo Debar. ¿Sabes por qué? Porque si pasaban por lo Debar, en lo Debar eran robados. Lo Debar estaban las prostitutas, los alcohólicos, los ladrones. Ahí estaba el que iba a ser el rey, el que iba a ser ungido, el que iba a tener todos los beneficios del reino, estaba en lo Debar, en el lugar donde no había buena palabra, en el lugar de la tristeza, del abandono, en el lugar donde no había pastos. Y ahí empezó la calamidad de Mefiboset. Un niño que solía gozar de todos los deleites del reino, ahora estaba con hambre y a la suerte de los demás. Ahora, escuchá bien esto. La balanza de Mefiboset empezó a cambiar cuando encontró algo o escuchó que el rey lo estaba buscando. Yo no sé quién te dejó lisiado de los pies, que te dejó en lo Debar. Lo Debar representa Egipto. Lo Debar representa oscuridad. Yo te estaba contando que una chica hace muy poco me dijo, pastor, te digo algo, te lo tengo que sacar. Ella es creyente hace como 15 años. Yo fui abusada a los 8 años. Desde los 8 años tenía eso acá adentro y no lo podía. Durante tanto tiempo, a pesar de haber conocido al Señor, ella vivió en lo Debar, en un lugar oscuro, encerrado, donde no podía resolver sus problemas. Lo Debar representa lo que no puedes hablar, lo que no puedes compartir. Lo Debar es lo oscuro, lo Debar es la vergüenza, es lo humillante, lo que te hicieron, lo que te marcó en tu vida. Así vive mucha gente hoy en la iglesia. Están en la iglesia, levantan las manos, pero viven en lo Debar. Yo me pregunto, ¿quién te dejó en lo Debar? ¿Quién te dejó lisiado en tus emociones en lo Debar? O en tu corazón. Quizás alguien con una palabra te dejó en lo Debar, en lo oscuro. Quizás con una traición alguien te dejó en lo Debar. Quizás con una ausencia, alguien que partió y de repente ese luto lo tenés hace años y estás viviendo en lo Debar hace años. ¿Quién te dejó marcado hasta el día de hoy, que te ha dejado en lo Debar? ¿Qué fue lo que te hace estar ahí viviendo y no poder salir? Intentaste salir, pero te acomodaste tanto a vivir en tu desierto, de tal manera que, wow, te han ido a buscar, tratan de ayudarte, tratan de hablarte, pero vos ahí se empecinado a hablar desde el lugar de la tristeza, del abandono, de la soledad. Pero la vida de Mefiboset empezó a cambiar, ¿saben cuándo? Cuando se enteró que el rey lo estaba buscando. Hermano, quiero decirte algo en el nombre de Jesús. El rey te está buscando. El rey te está buscando. Voy a invitar a los músicos, ahora sí, por favor. Ustedes quieren saber cómo es la historia con mi papá. Yo viví años en lo Debar. Años. ¿Cómo odié a ese hombre? ¿Cómo lo odié? ¿Cómo odié a esa persona? Yo soñaba matarla a mi papá. Lo odié tanto por las cosas que vi que me hizo y que le hizo a mi mamá. Yo tenía 4 años de creyente, o 5 quizás. Me invitaron a una campaña en el viaducto de Sarandí.
Eran mis primeros pasos. Y me dijeron, Freddy, vamos a hacer un evento. Va a venir un conjunto cristiano, vamos a hacer panchos, patis gratis, vamos a regalar juguetes para los chicos, va a venir un evento, unos músicos cristianos van a cantar. Después pasarías vos, das tu testimonio, cómo Dios te sacó de las drogas, y después viene un pastor a predicar. ¿Te gustaría participar? Sí, imagínate, eran mis primeros pasos. Llegó el día. Sol pleno, lleno de gente. La táctica de la comida y los juguetes causó efecto. Estaba lleno el lugar. Habíamos pedido autorización para cortar la avenida principal, que era la avenida Mitre. Se llenó el lugar. Cantó el conjunto cristiano. Presencia de Dios. Se daba todo. Me dijeron, Freddy, dale, subí. Entonces yo paso y bueno, hola, que Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy. Quiero comentarles un poco cómo Dios me sacó de las drogas. Y empecé a hacer lo que hice en mis primeros pasos como cristiano, contar mi testimonio. Y mientras estoy hablando, siento que alguien me chista atrás mío. Y me dice, Freddy. Cuando me doy vuelta era el pastor que tenía que predicar. Mientras yo estoy hablando, entonces yo voy así hablando. Y el pastor de atrás me dice, no voy a predicar yo. Predicá vos, que Dios está con vos. Nosotros te apoyamos. Le digo, ¿en serio? Sí, listo, bueno. Entonces mi testimonio se convirtió como en un sermón. Y termino de predicar. Me sentí respaldado por Dios, había mucha presencia y empiezo, el que quiera aceptar a Cristo, que venga aquí adelante. Y empezaron a pasar. ¡Wow! Yo estaba feliz y el pastor que me dice, dale Freddy, orá por todos. Sí. Entonces yo bajé en una tarima larga como esta, así, bajo por una escalera como esta. Y cuando bajo para empezar a orar, veo que el primero que está allá era mi papá, con las manos en alto y llorando. Lo que vos no resolvés en tu vida va a salir a la luz otra vez. Por eso vos tenés que hablar y charlar. Automáticamente se me voló la paloma. Lo miré y dije, ¿qué hace este acá? Me vino todo el odio del mundo. Yo acababa de bajar del púlpito. Y empiezo a orar por las personas. Señor, te pido que sea paciente, que tenga amor. Este desgraciado vino acá. Papá, que perdone, que tenga amor. Este desgraciado. Pobre la gente que oré, quedó toda atada ese día. Siempre comparto eso. Y llegué a mi papá. Mi papá, 1,80, grandote. ¿Saben que me paré enfrente de él? Tenía adelante a la persona que más daño me había hecho en toda la vida. Ustedes no se imaginan. Yo no cuento cosas porque me dan vergüenza las cosas que yo vi. Me marcó para siempre. Lo tenía enfrente mío. Yo no le hablaba. Estaba la música de fondo. Él las manos levantadas y llorando. Y yo, mi mente le hablaba. Le decía con mi mente. Él le decía, dale, pedime perdón. Pedime perdón por lo que me hiciste, por lo que le hiciste a la vieja. Dale, este es el momento, pedí. Yo lo miraba, ¿no? Y le hablaba con mi mente. Y siento la voz del Espíritu Santo de Dios que me dice, pedile perdón a tu papá por el odio que le tuviste. No, Señor. Yo no le voy a pedir perdón a este hombre. No, Señor. Segunda vez la voz. Hasta que no le pidas perdón, tu ministerio no va a surgir. Y lo tenía ahí adelante mío y yo no sabía qué era. Fue una lucha eterna. Estaba una lucha espiritual tremenda hasta que lo abracé y le dije, perdóname, viejo. Y lo abracé. Y empezamos a llorar los dos. Y lo único que me salía a decirle era, perdóname, papá, perdóname. Y él me abrazaba y llorábamos. Se detuvo el tiempo. Años de sufrimiento quedaron en ese altar. A partir de ese día mi papá fue mi mejor amigo. A partir de ese momento mi papá lo hice entrar en mi trabajo. Almorzábamos y comíamos casi todos los días juntos. Los fines de semana iba a su casa. Lo llevaba de vacaciones. Mi papá pasó a ser el hombre más importante de mi vida. Y en la pandemia, con 84 años, mi papá quedó. Y tuvo un ACV, una muerte cerebral. Respiraba pero estaba muerto. Cada vez que iba a la clínica había gente.
yo sentía hablar con él, aunque todos me decían que estaba muerto ya, pero respiraba, y yo no podía estar solo. Y un día voy a la clínica y estaba solo. Y lo agarré de la mano y le dije, viejito, andate. Dale, andate, no te quedes, andate. Andate a caminar por las calles de oro, andá a caminar, vas a ver al Señor, del que tanto te enamoraste, lo vas a ver a Él. Este es tu momento con Él. Dale, andate, papá, dale. Yo me voy a hacer cargo de la vieja, quédate tranquilo. Y lo agarré de la mano y le canté una canción. Estábamos solos, ¿eh? ¿Buen futuro? En mí era yo. Sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, desierto, lugar de luchas y dificultad, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Le di un beso en la frente, le acomodé la almohada, me fui a casa. Me estoy sacando la ropa, me llaman por teléfono y me dice, Freddy, tu papá partió con el Señor. Si vos supieras la paz que yo tengo de haber sido el instrumento que Dios usó para que Él en este mismo momento que estamos acá esté en la mesa del Señor, no me lo quita nadie. Escuchá bien, y esto va para aquel que está atravesando desiertos y no puede perdonar. Hasta que no perdones, tu ministerio no va a surgir. Hasta que no perdones, Dios no va a hacer nada en tu vida. Señor, bendigo esta congregación, te agradezco por cada uno de los que hoy está aquí y declaro que viene tiempo de paz, tiempo de paz, tiempo de charlas, donde muchas cosas se van a arreglar. Gracias te doy por los siervos de este lugar, bendecilos para que guíen a este pueblo. Y Señor, gracias te doy, porque en ti hasta los peores desiertos se hacen victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.